Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Quiero darle una especial bienvenida. Para nosotros, el equipo Proyecto 024, es un honor contar el día de hoy con el profesor Eduardo Fabián Caparrós, quien, pese a sus innumerables actividades académicas, profesionales, ha tenido la gentileza de darse un espacio y acompañarnos el día de hoy en esta 16ª conferencia magistral, Instrumentos para combatir las finanzas criminales. Profesor, en nombre del equipo de Proyecto 024, nuestro más eterno agradecimiento por esa gentileza, esa deferencia. También darle la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan en esta conferencia, que pese al cambio horario, tengo que decirles buenos días a algunos, buenas tardes a otros y buenas noches, porque justamente hay público que nos acompaña de Argentina, de Colombia, Ecuador, de Bolivia, Costa Rica, de España, y siguen ingresando, ¿no?, en este tope que tenemos de 100 y también en el tema del Facebook. Profesor, quiero darle la más cordial bienvenida y quiero hacer una presentación, si usted me lo permite, de su video de presentación que hemos preparado con mucho cariño, con mucho aprecio para usted, si me lo permite, por favor. Muy buenas tardes, reciben los cordiales saludos del equipo Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 16ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema Instrumentos para combatir las finanzas criminales, la cual estará a cargo del doctor Eduardo Fabián Caparrós, doctor por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios. En su desempeño profesional, el doctor Eduardo Fabián Caparrós es consultor internacional de organizaciones como la CONGIP, la OEA, Naciones Unidas y experto convocado por la OCDE para el seguimiento de su programa anticorrupción. Además, ha impartido conferencias y participado en reuniones científicas en más de 20 países de Europa e Iberoamérica. En cuanto a su producción académica, el doctor Fabián Caparrós es autor de un importante número de trabajos relacionados con aspectos penales de la corrupción, la delincuencia económica y el crimen organizado. Entre ellas destacan sus monografías El delito de blanqueo de capitales y la corrupción del agente público extranjero e internacional. Además, es director hasta la actualidad de 24 tesis doctorales. Ha dirigido seminarios y congresos auspiciados por la PNUD, habiendo sido también responsable de 17 ediciones de cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca entre los años 1996 y 2016. Doctor Fabián Caparrós ha desempeñado cargos de gestión en la Universidad de Salamanca, la subdirección de Instituto de Estudios de Iberoamérica en Portugal, la dirección de servicio de cursos extraordinarios, la dirección de curso de estudios brasileños y la subdirección de Departamento de Derecho Público General, entre otros. El doctor Fabián Caparrós ha sido titulado una moción de reconocimiento otorgada por el Senado de la República de Colombia y miembro honorario del Colegio de Abogados de Caracas, Venezuela. Asimismo, ha recibido la Cruz al Mérito Policial otorgada por el Ministro del Interior del Gobierno de España. El doctor Fabián Caparrós actualmente dirige el Máster Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad. Es miembro fundador del Grupo de Estudio contra la Corrupción, grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca, así como el Grupo de Estudios sobre Corrupción, Delincuencia Económica y Crimen Organizado, Grupo de Investigación de Excelencia en la Junta de Castilla y León. En el momento presente es también evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y evaluador internacional de programas de posgrado en el marco de procesos de reconocimiento de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. No nos queda más que expresarle nuestro agradecimiento al doctor Eduardo Fabián Caparrós por acompañarnos el día de hoy con su importante tema de Instrumentos para combatir las finanzas criminales. Profesor doctor Eduardo Fabián Caparrós, recibo cordiales saludos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá que le haya gustado esta pequeña presentación de sus amigos de Proyecto 024. Si hemos omitido involuntariamente algo, la disculpa del caso, pero como me decía don Víctor Prado Saldarriaga, mi maestro, que me enseñó muchas cosas en derecho penal, casi todo, cuando creo que el desarrollo profesional prolijo, como es el de usted, es tan amplio, creo que sobran las palabras. Profesor, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos
La conferencia es suya y al final habrán algunas preguntas que usted estime pertinentes. Buenas tardes. Muy buenas tardes y agradecidísimo primero por la invitación y segundo por la forma como me habéis presentado. Por supuesto, mis saludos a todos los presentes y bueno, mi recuerdo al amigo Víctor, con quien hemos compartido más de una aventura por esas maravillosas tierras y también por aquí, porque Víctor Prado ha venido en numerosas ocasiones aquí a Salamanca. Bueno, como ya anticipé, he venido justo en el momento de inicio de la hora prevista, porque acabo de salir también de otra actividad a la que tendré que ingresar dentro de un ratito. De manera que me recuerda un poco a un humorista español, fallecido hace muchos años, y este señor se comprometía a dar 70 cosas en diferentes sitios el mismo día y a la misma hora, lo cual es un poco complicado desde la perspectiva del ser humano y de la física newtoniana, pero bueno, se hace lo que se puede y la tecnología nos ayuda un poco. De manera que eso es lo que podemos hacer. Bien, a lo largo del próximo rato voy a tratar de compartir, si soy capaz, una pantalla con una presentación. O la puedo enviar por correo electrónico. Parece que no puedo presentarla yo. ¿Le envío a alguna dirección de correo electrónico? Profesor, ahorita le estoy justamente dando Dando para poder presentar. Sí, me voy algún minutito, por favor, que le Sí, estoy haciendo algunos minutos sin problema ninguno. Coanfitrión. Está con coanfitrión, profesor, ya puede compartir su pantalla, por favor. Vamos allá. Sí, ya tengo todo preparado. Ya solo hace falta que yo lo sepa hacer bien. ¿Se ve? Perfecto, profesor. Muy bien. Bien, pues bueno, pues vamos a dedicarnos un rato para tratar sobre este tema, instrumentos para combatir las finanzas criminales. Ojalá esta iniciativa de Proyecto 024, con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Tumbes, sea del interés de los presentes. Y luego estaré encantado, por supuesto, si surge cualquier duda o he dejado alguna cosa en el tintero o es preciso aclarar cualquier detalle, estaré encantado bueno, pues de responder a las preguntas que se me planteen. A ver si soy capaz. Funciona. Sí pasa, ¿verdad? Bien. Bien. Bueno, quisiera primero plantear algo que yo creo que sabemos todos, que es un problema de primer orden, como es la rentabilidad del crimen organizado. No es que seamos ciudadanos envidiosos, no es que seamos nosotros los malos por ansiar las ganancias que otros obtienen a partir de actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de especies protegidas o incluso el tráfico de personas. No, esto va más allá. Y ya no es solo una cuestión que evaluemos desde la perspectiva ética o moral. Eso además, desde el puro punto de vista objetivo, desde el puro punto de vista del daño, de la lesividad, de la dañosidad social, el hecho de que haya organizaciones criminales que manejan inmensas fortunas, que exceden con creces los números propios del Producto Interior Bruto de infinidad de países. Es un riesgo muy grave. Y es un riesgo muy grave a escala planetaria. Digo a escala planetaria porque, además, anticipo un problema inherente a este tipo de delincuencia, y es que es una delincuencia transnacional. Una delincuencia transnacional en el marco de sistemas penales que son estrictamente nacionales. La justicia penal es nacional. Es la justicia de Perú, de Argentina, de Brasil, de España, y hay delitos que se cometen en varios territorios. Y es imprescindible la cooperación jurídica internacional y es imprescindible que nos pongamos de acuerdo a la hora de establecer en nuestros respectivos países tipos penales que tengan una equivalencia funcional para poder cumplir debidamente con el principio de doble incriminación. Eso nos lleva a muchos problemas. Pero sobre todo nos lleva al grave inconveniente del poder incontrolado. Es decir, el hecho de que haya grupos criminales transnacionales
que dispongan de un aluvión enorme de recursos, que además tienen una capacidad corruptora espectacular. Nos llena de inquietud y genera riesgos inducidos, separados, distintos, sucesivos, a los que ya implica la realización de esas actividades criminales. Y ante esa situación, lo que pretendemos, lo que consideramos que es fundamental, es el hecho de que el delito no sea rentable. Es decir, al fin y al cabo, yo aquí lo que deseo es plantear una perspectiva práctica, una perspectiva preventiva. Es ese crime doesn't pay. Es decir, es una expresión en inglés que tiene una traducción literal muy complicada, pero que de algún modo significa eso, que el delito no sea rentable. Con esa expresión, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende hacer, de algún modo, un análisis de la criminalidad, especialmente de la criminalidad organizada, desde la perspectiva del análisis económico. Es decir, se trata de enfrentar a las personas que en algún momento piensen dedicarse a estos asuntos a la perspectiva del coste-beneficio. Es decir, sabiendo que se trata de una actividad, de un núcleo de actividades peligrosas y dañinas para la comunidad en general, debemos de tratar de evitarlas. Y la mejor forma de tratar de evitarlas es desincentivarlas. Es decir, se trata de hacer entrar en la mente de la persona que desarrolla papeles en el marco del crimen organizado que no le interesa, que no le es rentable, pero no le es rentable en el sentido más amplio del término, no solo en el sentido económico, siempre será rentable, porque evidentemente comerciar con droga o con armas o con materiales nucleares o con el objeto o servicio o con corrupción, sin más, siempre será rentable, es ilegal y por lo tanto es caro. Por eso, claro, porque hay que pensar de algún modo el riesgo de ser detenido, de ser investigado, ser condenado. Y creo que hay algún micrófono que está abierto. Ahora, perfecto, gracias. Y claro, en esas condiciones de lo que se trata es de desincentivar para que esto no se produzca. ¿Cómo se desincentiva? Bueno, tenemos una solución que es la más simple y que nos lleva a una solución, nos lleva a una medida, nos lleva a unos derroteros que no son precisamente los más adecuados. Pero sí es verdad que tal vez sean los más simples y los más demandados desde el punto de vista social, que es el terror penal. O si queremos llamarlo de otro modo, ese populismo punitivo, es disparar las penas. Pero claro, no pensemos que todo se resuelve de ese modo. Entre otras cosas porque ahí incurrimos siempre en el riesgo de entrar en contradicciones internas en el sistema. Entramos en el riesgo de devaluar el propio sistema. Si utilizamos penas para cualquier cosa y lo único que hacemos es darle a la máquina de multiplicar penas, vamos a devaluar el propio sistema penal, que lo debemos de reservar para cuando es imprescindible. De algún modo se produce una inflación penal. Es como si en una situación de recesión económica le diéramos a la máquina a hacer billetes de banco. Es decir, bueno, pues todos tendremos muchos billetes, pero necesitaremos $20 para comprar una barra de pan. Y eso tampoco nos sirve de nada. Multiplicar las penas, por lo tanto, puede tener sentido para reequilibrar penas desde la perspectiva de la proporcionalidad, pero no es una solución verdaderamente eficaz, ni mucho menos, aparte de ser contraria a otros muchos principios limitadores del poder del Estado. Entonces, en estas condiciones, yo invito, que es a lo que me querría dedicar ahora en los próximos minutos, a indagar en torno al significado de un triángulo no precisamente amoroso, sino de colaboración, de mutua imbricación entre tres instituciones jurídico-penales de primer orden, como son el blanqueo de capitales, por un lado, como es el enriquecimiento ilícito, el delito de enriquecimiento ilícito, y ya fuera de lo que son los tipos delictivos, una medida, una consecuencia jurídica, a veces una pena, a veces una medida de seguridad, pero que yo creo que tiene una naturaleza muy particular, como es el decomiso de las ganancias. A esos tres puntos querría dedicarme, teniendo siempre presente, como ya he dicho hace unos minutos, que cualquiera de estas iniciativas la debemos de emprender forzosamente desde la perspectiva de una política criminal internacional. Nos encontramos ante una delincuencia internacional
nos encontramos ante una delincuencia transnacional, como ya decía, en el marco de sistemas penales que son nacionales. Es necesario acordar medidas en el plano internacional, implementarlas adecuadamente, hacer una implementación que permita la colaboración entre Estados y, por lo tanto, hacer posible la persecución, la investigación, persecución y castigo de estos delitos en el plano de la cooperación jurídica internacional. Vamos a hablar del primer vértice del triángulo. Vamos a hablar un poquito del blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es una figura delictiva relativamente nueva en el marco comparado. Claro, relativamente nueva, pero que ya tiene una historia, bueno, digamos unos 30, 35 años en derecho comparado. Pero claro, si la comparamos con otras figuras delictivas, incluso con el propio enriquecimiento ilícito, es una figura pues, relativamente nueva. Además, nueva también en la evolución. En la evolución porque cuando surge por primera vez en el marco internacional, fue la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico, la primera iniciativa internacional, el primer tratado internacional que propuso su tipificación, pero lo hizo en relación con los delitos de narcotráfico. ¿Por qué? Porque se pensaba que castigar el blanqueo de algún modo era una forma de reforzar la protección penal del bien jurídico tutelado por el delito previo. Dicho en términos más simples y refiriéndome al ejemplo del narcotráfico, se pensaba que tipificar el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, en última instancia, lo que haría sería reforzar la protección del bien jurídico salud pública, que es el que está detrás del narcotráfico. Pero claro, lo que ocurre con el blanqueo de capitales es que pronto se apreció que tiene vida propia. Y que si se castiga el blanqueo de capitales no es tanto porque ayude a los narcotraficantes, que ayuda, sin duda ninguna, a mantener los engranajes financieros de las organizaciones criminales dedicadas a estos asuntos, sino porque el blanqueo de capitales en sí mismo tiene una significación propia, tiene una autonomía. Por ese motivo hablo ahí de delito autónomo. Es decir, es verdad, ayudar a los narcotraficantes blanqueando sus capitales ayuda a mantener el narcotráfico. Pero es que el blanqueo per se, el lavado de activos per se, supone también una lesividad propia, una lesividad de carácter socioeconómico. Una lesividad que, bueno, pues no tenemos la ocasión para describirla con detenimiento, pero que afecta a cuestiones tales como la legitimidad de las instituciones. No olvidemos que el blanqueo de capitales, al fin y al cabo, en la medida en que supone la regularización de rendimientos obtenidos a partir de recursos criminales, supone el afloramiento de esos bienes a la legalidad tributaria, supone la reincorporación de unos bienes que estaban ocultos a la economía oficial, a la economía legal. Entonces, en esas condiciones nos encontramos con, insisto, esto es algo sobre lo que me gusta insistir siempre, con independencia de valoraciones éticas, morales, etcétera. No quiero incorporar esas valoraciones ahora porque son añadidas y seguro que no encontraremos a ningún lavador, a ningún blanqueador que diga que su conducta es contraria a la ética. Ellos estarán muy satisfechos de su conducta. Por eso siempre apelo a la lesividad, al daño objetivo que causa esta conducta, más que a otro tipo de consideraciones. Pues, insisto, hay un daño autónomo, de carácter socioeconómico, que afecta a la credibilidad de las instituciones, que afecta al fin y al cabo, en el ámbito económico es importantísima la confianza de los sujetos intervinientes en el mercado. ¿Qué voy a decir ahora? Bueno, pues la responsabilidad penal de las personas jurídicas también se extiende por casi todos los países del mundo, a diferencia de lo que hace unos cuantos años pensábamos, societas delinquere non potest. Es decir, es importante esa confianza, es importante ese intuitu personae, y si yo como cliente, como ciudadano común y corriente, tengo mi cuenta abierta, pago mi hipoteca, pago mis recibos de luz, de gas, etcétera, a través de un banco que se ve implicado en operaciones de blanqueo, pues seguramente esa confianza, ese crédito, se verá bastante afectado. Pero hablo de bancos como hablo de cualquier otra entidad. Y además, el blanqueo de capitales genera
también daños propios, autónomos, independientes, propios, en el ámbito de la competencia, de la libre concurrencia. Nuestras sociedades son sociedades de mercado, pero son sociedades de mercado intervenidas, no dirigidas, pero sí intervenidas. Hay un equilibrio, podríamos decir, artificial, precisamente para garantizar esas libertades del mercado. Y el derecho penal socioeconómico se dedica precisamente a eso, a intervenir en el mercado para garantizar que siga funcionando. Y si dejáramos a los lavadores, a los blanqueadores, que hicieran lo que quisieran, se encargarían de introducir en la economía legal unos bienes, una riqueza, un patrimonio muy barato. Quiero decir, si yo, por ejemplo, me dedicara al narcotráfico, mi nivel de rentabilidad respecto de la inversión inicialmente hecha sería espectacularmente disparatada. Conseguiría rendimientos del 99%, supongamos. Algo muy distinto a lo que ocurriría si yo me dedicara a actividades legales. Siendo así, esa riqueza, esa plata, ese patrimonio que obtengo derivado del narcotráfico, lo trato de lavar, lo trato de introducir en la economía legal, camuflándolo en actividades legales. Y si yo lo reinvierto en actividades legales, es más que obvio que mi posición será de predominio absoluto respecto de cualquier otra persona honrada, trabajadora, que tiene que pedir un crédito para montar una empresa, que a la altura del día 20 de cada mes tiene la preocupación de si podrá pagar o no podrá pagar las nóminas a los trabajadores, mientras que yo puedo hacer lo que me da la gana, incluso puedo vender a pérdidas, porque ya he ganado mucho con el narcotráfico. De manera que estoy en perfectas condiciones de hundir a la competencia. Y cuando haya hundido a la competencia y me haya convertido en monopolio, entonces haré lo que me dé la gana. Es decir, el blanqueo de capitales tiene, con independencia de cuál sea el delito previo, por lo barata que es esa riqueza en términos monetarios, tiene una capacidad lesiva brutal y una capacidad devastadora. Se vale de los instrumentos de mercado, pero al mismo tiempo los utiliza para castigar duramente al mercado, para golpear enormemente al mercado. Es una especie de caballo de Troya. Se vale de los instrumentos legales para destruir el sistema. De modo que nos encontramos con una lesividad propia. Es a lo que me refiero cuando hablo de delito autónomo. Y eso justifica que cuando se regule el delito de blanqueo de capitales, triunfen opciones interpretativas y triunfen soluciones legales como la de aceptar el autoblanqueo, por ejemplo. Es decir, yo soy narcotraficante, pero al mismo tiempo lavo los bienes que derivan de mi narcotráfico. ¿Se me debe de castigar? Pues si consideráramos que el blanqueo es un simple encubrimiento, la respuesta sería que no. El autoencubrimiento, en principio, resulta impune. Pero en este caso sí se debe de castigar, porque no es un simple autoencubrimiento, sino que estoy generando daños complementarios. Me deberán de castigar por haber atentado contra el bien jurídico, salud pública, por ese narcotráfico previo, y además, lógicamente, por haber causado daños al sistema económico. Por lo tanto, el autoblanqueo, además es la previsión que existe en los convenios de Naciones Unidas, sometido a cláusula de salvaguardia. Hay países que incluso expresamente rechazan la posibilidad de castigar las dos conductas, pero, por ejemplo, en España hubo una polémica porque la ley permitía ambas soluciones interpretativas y finalmente se modificó la ley en el año 2010 en el sentido de indicar expresamente que no importaba que los bienes hubieran sido producidos por el propio lavador. De la autonomía del delito de blanqueo derivan también consecuencias en el ámbito de la penalidad. Por ejemplo, ¿nos debe de extrañar que el lavado de activos se castigue más duramente que el delito previo? Si efectivamente fuera una forma de encubrimiento, sí nos debería de extrañar. Bueno, no tiene sentido ninguno castigar con más dureza el delito encubierto, perdón, el encubrimiento que el delito encubierto. Eso es obvio. Pero como no es solo un encubrimiento, que no nos extrañe, que no nos llame la atención el hecho de que ocasionalmente el blanqueo de capitales se castigue más que el delito del que procedan los bienes que se están lavando. Cabe la posibilidad de que esos bienes que se laven procedan de delitos de una importancia relativamente menor, pero que se hayan cometido en masa.
y que por lo tanto se hayan generado grandes patrimonios a través de la comisión masiva de delitos de menos importancia. Es algo perfectamente posible. Igual también en cuestiones de perseguibilidad. Es decir, podemos hacer depender la penalización del blanqueo de la responsabilidad del castigo de la sentencia condenatoria del autor o de los responsables del delito previo. No. No, es más, es perfectamente posible que se pueda castigar el blanqueo de capitales aunque no haya una sentencia condenatoria previa. Perfectamente posible. Lo único que me interesa, a efectos del delito de blanqueo, es saber que esos bienes tienen origen en una actividad criminal. Pero si no localizo nunca al responsable de esa actividad criminal, no por ello deja de haber blanqueo y no por ello deberé de castigar el blanqueo de capitales. Lo mismo ocurre si esa persona es irresponsable por alguna causa personal, por inimputabilidad, por parentesco, por la razón que sea. O, por ejemplo, que los hechos previos hayan prescrito. No me importa. La prescripción afectará a la responsabilidad por el delito previo, pero no por el blanqueo de capitales, en tanto este último, el propio blanqueo, no haya prescrito, evidentemente. Es decir, no se debe de hacer depender el castigo del blanqueo del resultado de esa investigación y eventual castigo del delito previo. Sin duda, en el blanqueo de capitales sí hay un problema, hay muchos problemas, pero por aquello de centrarme en el más importante en su práctica, es todo lo relativo a la prueba. Es decir, qué diferente es valorar una figura delictiva desde la perspectiva sustantiva y desde la perspectiva procesal. No tiene nada que ver. Desde la perspectiva sustantiva podemos idear una figura delictiva dogmáticamente perfecta, con unos contornos perfectamente delimitados, pero que tal vez en la práctica de los tribunales, sea inviable. Ese va a ser el caso precisamente contrario que nos vamos a encontrar con el enriquecimiento ilícito. Pero bueno, no quiero anticipar nada. Y ese puede ser el caso del blanqueo. El blanqueo es un delito que está plagado de elementos normativos, que está plagado de elementos objetivos y subjetivos, y no olvidemos que el principio de presunción de inocencia nos obliga necesariamente a que la acusación sea quien tenga que probar, que demostrar, que evidenciar todos y cada uno de esos elementos objetivos y subjetivos. En el plano objetivo, el principal problema es demostrar que esos bienes tienen un efectivo origen de carácter delictivo. Y ya de antemano digo que depende de cuál sea la configuración legal del tipo delictivo. Es decir, si configuramos un delito a estilo de los años 80 o principios de los 90, en el que, por ejemplo, el lavado solo se castiga si los bienes derivan del narcotráfico, bueno, pues habría que no solo probar que los bienes derivan de una actividad delictiva, sino que en concreto derivan del narcotráfico. Pero si optamos por un modelo más de última generación, que además es más conforme, es más coherente con ese carácter autónomo del blanqueo, de manera que baste con demostrar que los bienes tienen origen delictivo, con independencia de cuál sea su concreto origen, pero que quede evidenciado que los bienes tienen origen delictivo, bueno, pues algo se facilitará. No hay que probar el concreto origen delictivo, simplemente que haya un genérico origen delictivo. A pesar de lo cual puede ser un problema serio, porque claro, los lavadores no son tontos y harán lo imposible por encadenar operaciones sucesivas. Y además lo harán en diferentes países. Y lo harán utilizando personas jurídicas, personas interpuestas. Y además realizarán operaciones a través de los llamados paraísos fiscales. Es decir, volvemos otra vez a esa servidumbre. Es una justicia nacional que se enfrenta a una delincuencia transnacional y que requiere permanentemente de la cooperación jurídica internacional que no siempre se presta. O no siempre se presta con la intensidad necesaria. En consecuencia, encadenar, atar, demostrar, evidenciar ese origen delictivo no siempre es fácil. O sea, el primer problema. Pero claro, si es difícil probar la vertiente objetiva, con mucho más motivo será difícil probar la vertiente subjetiva. Es decir, que el acusado
de blanqueo de capitales, de lavado de activos, sea consciente de que esos bienes con los que está trabajando tienen ese origen. Ya no es que tengan objetivo origen delictivo, sino que la persona que actúa sobre ellos sepa que tienen ese origen delictivo. Claro, ¿qué es lo que nos ocurre con esta prueba? Especialmente con la parte subjetiva. También con la parte objetiva, pero muy especialmente con la parte subjetiva. Aquí es total y absolutamente imprescindible, y que nadie se asuste, acudir a la prueba de indicios, a la prueba indiciaria. No vamos a contar con la confesión del acusado, y además que tampoco nos debemos de fiar al 100% de la confesión del acusado. Es que esa confesión puede tal vez ocultar la responsabilidad de un tercero. Pero es importante demostrar ese origen y demostrar que esa persona conocía el origen de esos bienes. Pero para ello necesitamos una colección de indicios objetivos que nos permitan inferir conclusiones, tanto en el plano objetivo como en el plano subjetivo, tanto en el plano de la procedencia objetiva como en el plano del conocimiento por parte de quien está actuando y está siendo acusado. Es obvio, los elementos subjetivos se tienen que probar siempre por indicios, por la prueba de indicios. No tiene sentido ninguno pensar en una prueba directa, tratándose de probar la vertiente subjetiva. Es decir, no podemos enchufar, conectar un cable USB en la mente del acusado. Es necesario llegar a ciertas conclusiones en el plano subjetivo a partir de una inferencia lógica. Y solo cuando tengamos una buena colección de indicios objetivos que nos lleven, según un procedimiento lógico, más allá de toda duda razonable, a esa conclusión incriminatoria, solo entonces podremos castigar, solo entonces podremos dictar una sentencia condenatoria. En consecuencia, castigar por blanqueo no es fácil, no es fácil. Ahora querría hablar un poquito del delito de enriquecimiento ilícito, que teóricamente es una cosa completamente distinta. Teóricamente, pero en la práctica es tan diferente. Vamos a ver. El delito de enriquecimiento ilícito en España no existe. En España se ha tratado de... Hay varias iniciativas parlamentarias, ha habido varias iniciativas parlamentarias a lo largo de los últimos años, tanto en España como en muchos países europeos. En Europa prácticamente es un delito que no existe. Y si lo entendemos en los términos que, por ejemplo, prevé la Convención de Mérida sobre corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Mérida del año 2003, veremos que es un delito que en el plano sustantivo es infinitamente simple. Según la Convención de Mérida, para poder castigar por delito por enriquecimiento ilícito, basta con que el sujeto activo, que debe ser servidor público, aunque hay muchos países en los que el enriquecimiento ilícito también prevé el castigo de los particulares. Pero bueno, la figura en derecho comparado mayoritaria es la del enriquecimiento ilícito, previsto solo como delito especial para servidores públicos. Bueno, pues se trata de identificar a un servidor público, se trata de identificar un patrimonio desproporcionado en relación con sus ingresos ordinarios, y se trata de comprobar un hecho negativo, y es que esa persona no da explicaciones respecto de esos bienes que están en su poder. Ya no digo que mienta, sino que sencillamente no dé explicaciones. Es decir, servidor público que tiene un patrimonio desproporcionado y no da explicaciones. Esa es la base fundamental del delito de enriquecimiento ilícito. Tiene un soporte material bastante débil. Y lo que es más preocupante es que, bueno, voy a utilizar una expresión que es un poco equívoca. Yo siempre digo que este es un delito imposible, pero no refiriéndome a la tentativa inidónea como categoría dogmática, sino delito imposible porque no existe un delito de enriquecimiento ilícito en estos términos en la medida en que ya se predica la ilicitud de ese enriquecimiento cuando no hemos probado ninguna ilicitud. La suponemos, la sospechamos, pero no la hemos detectado. Lo único que tenemos es un servidor público con un patrimonio excesivo y que no da explicaciones. Pero en el proceso penal, ¿quién tiene que dar explicaciones? ¿La acusación o la defensa?
que es lo que dice el principio de presunción de inocencia. Miren ustedes, hay una expresión que se está utilizando muchísimo en los últimos tiempos y que no es aceptable bajo ningún concepto en el ámbito de la justicia penal, que es la llamada carga dinámica, la carga dinámica de la prueba. Lo siento mucho, pero no es admisible. No se puede aceptar desde el punto de vista de las propias declaraciones de derechos humanos que todos nuestros países han firmado y ratificado, y desde el punto de vista de nuestras respectivas constituciones. Es decir, tiene que ser la acusación quien demuestre todos los elementos incriminatorios. Ahora bien, claro, es que el truco está en eso. Si para poder castigar es la acusación quien tiene que probar los elementos típicos, hablo nuevamente de esa relación entre la parte sustantiva y la parte procesal. Permítaseme la expresión, voy a hacer un delito facilón. Voy a redactar, voy a construir una figura delictiva, un tipo delictivo que tenga unos requerimientos muy bajitos, que exija muy poco, que haya que demostrar muy poco. Y en este caso, ¿qué es lo que tengo que demostrar? En una figura así definida, como hace la Convención de Mérida de Naciones Unidas. No estoy hablando de un organismo desconocido, estoy hablando de Naciones Unidas. Pues basta comprobar que es servidor público, que ha tenido unos ingresos que no se corresponden con su salario ordinario y que no da explicaciones. ¿Y eso me basta? Hombre, desde un punto de vista formal, sí, he probado todo lo que dice el tipo delictivo. Pero claro, con esos elementos verdaderamente podemos predicar en justicia que hemos detectado un caso de enriquecimiento ilícito. Por eso digo que es imposible. Porque si demostramos que es ilícito, entonces lo que tenemos que castigar es el hecho ilícito que hay detrás, pero no el enriquecimiento correlativo. Por eso indico ahí que el enriquecimiento ilícito tiene que ser un delito necesariamente subsidiario. Y por eso digo también que es un delito imposible. Porque la definición que da Naciones Unidas no es la de un enriquecimiento ilícito, porque no he probado la ilicitud. Y dos, si finalmente a partir de esos indicios, que lo son, no es normal que un servidor público se enriquezca y que no dé explicaciones. Es verdad que hay motivos para sospechar, pero si finalmente a partir de esos indicios soy capaz de demostrar que ese servidor público ha conseguido un enorme patrimonio, no sé, con la malversación, el cohecho, etcétera, etcétera, entonces ya no castigaré por enriquecimiento ilícito, entonces ya castigaré por cohecho, por malversación o por el delito del que haya obtenido esa ganancia. En consecuencia, con esa denominación no es practicable el delito, aunque sí hay que decirlo. En el subcontinente iberoamericano es raro el país que no lo tiene tipificado. No requiere probar el delito previo y desde mi punto de vista es de una constitucionalidad extraordinariamente cuestionable. Si no recuerdo mal, en el caso peruano, el concreto caso peruano, el Código Penal prevé un delito de enriquecimiento ilícito en el que se tiene que demostrar que el servidor público ha abusado de su cargo. Pero claro, volvemos a lo mismo. Tal vez sea una expresión un tanto decorativa. Es decir, ¿en qué consiste el abuso del cargo? Sí, claro que sí. El abuso del cargo consiste en conseguir, por ejemplo, un soborno. El que le pagan una cantidad. Muy bien, sí. Perfecto. Eso es abusar del cargo. Claro que sí. Pero ya no hay un enriquecimiento ilícito. Ahí hay un delito de corrupción directamente, que es el que se tiene que castigar. Y si no se llega a probar esa conducta corrupta, no podremos predicar con justicia de un enriquecimiento ilícito. Es decir, hay una contradicción. Si se comprueba que es ilícito, ya no es enriquecimiento ilícito, se castiga la ilicitud. Y si no se demuestra, nos encontraremos ante una figura que no se ha demostrado su ilicitud. Hay una contradicción. Desde mi punto de vista, el delito de enriquecimiento ilícito incurre en carencias constitucionales severas. Por ejemplo, desde el plano sustantivo, estoy permanentemente cabalgando entre el ámbito sustantivo y el ámbito procesal, el ámbito del Código Penal y del ámbito del Código de Procedimiento Penal. Desde el punto de vista de lesividad, es decir, nuestros códigos están ordenados en función del bien jurídico, pero cuando un servidor público se enriquece y no da explicaciones, ¿contra qué bien jurídico atenta? ¿Contra la administración pública? Bueno, vamos a suponer que el pobre servidor público no se ha enriquecido a partir de sobornos, sino que lo hace
Pues porque es sicario en sus ratos libres. Y ese pobre servidor público, bueno, pues es que mata gente y gana un dinerito en sus ratos libres sin abusar de su cargo público. Es decir, determinar la lesividad concreta es prácticamente imposible. ¿Y qué voy a decir ya si además el enriquecimiento ilícito se refiere a particulares? Ahí sí que soy absolutamente incapaz de saber cuál es el bien jurídico que le da sustento. O el principio de legalidad, sin salir del ámbito sustantivo. Es decir, el principio de legalidad nos lleva a la taxatividad y nos lleva a la necesidad de que el ciudadano tenga claramente definidas las conductas delictivas. Y aquí no se habla en concreto de qué es lo que hay que hacer para cometer el delito. No, que se ha enriquecido ilícitamente. No lo sé, como decimos en España, un poquito de por favor. Es decir, me hace falta un poco de definición. Se infringe gravemente la taxatividad. Y en el ámbito procesal, ¿qué voy a decir? Ya lo he indicado anteriormente. Estamos infringiendo el principio de presunción de inocencia. Es la acusación quien tiene que demostrar esa ilicitud. No me puede bastar con el hecho de que el servidor público o cualquier ciudadano, si es que el delito se prevé de carácter común, como es el caso de Colombia, como es el caso de Paraguay, si no recuerdo mal. Entonces, no podemos conformarnos con deducir la ilicitud por el hecho de que el acusado no dé explicaciones de ella. Si es que lo dicen nuestras propias constituciones, tiene derecho a guardar silencio. Y de que tiene derecho a guardar silencio deriva ese principio también conocido de no declarar contra sí mismo. Claro, es que cuando estamos acusando a alguien por un enriquecimiento ilícito, le estamos diciendo, explícame de dónde proceden estos bienes. Y estamos poniendo al acusado entre la espada y la pared. Le estamos diciendo, vamos a suponer que es culpable de un cohecho previo. Entonces le estamos poniendo entre la espada y la pared. Le estamos diciendo, mira, si no me explicas, te castigo por enriquecimiento ilícito. Y si me explicas y me dices la verdad, te voy a castigar por cohecho. Es decir, no podemos situar, no podemos exigirle a ese ciudadano o ponerlo en una situación de estrés, en la medida en que queramos verdaderamente implantar un régimen de garantías constitucionales. Decía hace un momento que el problema del blanqueo y del enriquecimiento es que son figuras completamente distintas, pero que en la práctica tienen enormes puntos de conexión. Y el riesgo de confundir una con otra puede derivar de dos elementos que indico ahí. O bien de una mala definición de las conductas punibles, o bien del relajamiento de la presunción de inocencia. Dedicando un minuto a cada uno de estos aspectos. Miren ustedes, el delito de blanqueo de capitales es un delito, estamos hablando del ámbito criminal, pero si tuviéramos que confrontarlo con el ámbito del derecho patrimonial, del derecho civil, yo no lo haría encajar con el ámbito de los derechos reales, sino con el ámbito de las obligaciones y contratos, de la dinámica patrimonial. El blanqueo consiste en modificar, consiste en transformar, consiste en que pasen los bienes de unas manos a otras para poco a poco ir borrando el origen de esos bienes. Es la dinámica patrimonial. Mientras que el enriquecimiento ilícito, por su propia naturaleza, enriquecerse es captar un patrimonio, es derechos reales. Es más, de hecho, el propio concepto de enriquecimiento ilícito no es que no sea exclusivo del derecho penal, sino que procede del derecho civil. El enriquecimiento ilícito existe como concepto civil y debe de ser suprimido por considerarse nulo, por considerarse ilícito. Entonces, son dos conductas muy distintas. Es la estática patrimonial frente a la dinámica patrimonial. ¿Y cuál es el problema? El problema que se ha producido, por ejemplo, en España, y creo que es muy criticable en el artículo 301 del Código Penal español. Pues que se han combinado en una misma cadena de verbos rectores, verbos que implican dinámica patrimonial y verbos que indican estática patrimonial. Frente al convertir, transformar, adquirir, que es dinámica patrimonial, se han metido verbos del tipo el que disfrute, el que posea, el que tenga. Eso no es blanqueo. Eso se aproxima mucho más al ámbito del enriquecimiento ilícito. Cuidado con eso, porque estamos pensando en dos situaciones criminológicamente muy diversas. Y al fin y al cabo, en el fondo de las tipificaciones debe estar la criminología, el estudio de los hechos, el trasfondo fáctico social. Eso por una parte.
Y luego está el relajamiento de la presunción de inocencia. Es decir, ya he dicho que en el blanqueo hay que respetar el principio de presunción de inocencia y hay que demostrar que esos bienes tienen un origen delictivo y que además esa persona tenía conocimiento de ese origen delictivo. Pero el relajamiento, el mal uso de la técnica indiciaria, de la prueba indiciaria, hace que muchas veces los jueces se den por conformes con muy poquito, con muy poca carga, con muy poca prueba incriminatoria. Y si asociamos un mal uso de los verbos a la hora de tipificar, con una relajación en las garantías a la hora de respetar el principio de presunción de inocencia, yo les puedo asegurar que dos delitos que técnicamente son muy distintos, en la práctica se aproximan enormemente, enormemente. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues una indeseable mutación legal. Nos encontramos un delito que dispone de los medios y de los instrumentos para respetar las garantías, mientras que otro, desde mi particular punto de vista, es infractor de plano de las garantías constitucionales. Y en última instancia, algo que yo quisiera llamar la atención como un elemento más para rechazar la criminalización de eso que llamamos delito de enriquecimiento ilícito. Y es que, por favor, dense en cuenta que estamos castigando el mero aprovechamiento. Es decir, a un ladrón, ¿por qué le castigamos? ¿Porque le ha quitado unos bienes a alguien o porque se los ha quedado él? Porque les ha quitado unos bienes a alguien. Estamos protegiendo el patrimonio ajeno. ¿Y cómo resolvemos el problema de que esos bienes hayan pasado a estar en su poder, que sean de su propiedad, aparente al menos, no reconocida por el derecho, pero bajo su control? Para eso tenemos la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil lo que va a hacer es exigirle esos bienes detraídos, y si se ha deshecho de ellos o los ha destruido, los ha consumido, le vamos a exigir una responsabilidad civil, una indemnización por daños y perjuicios. Pero se le castiga por haber robado a otra persona, por haberle privado de unos bienes. Aquí pasa igual. Por favor, no perdamos la perspectiva de que en el delito de enriquecimiento ilícito se está castigando un enriquecimiento. Algo que de algún modo en nuestras sociedades todos deseamos. Yo también querría ser más rico. Legalmente. Claro que sí. El problema es que este es ilícito, ¿no? Pero lo malo no consiste en enriquecerse. Lo malo consiste en haber realizado un acto ilícito a través del cual te has enriquecido. Y aquí lo que estamos castigando es lo que en criminología se llama el aprovechamiento. Y el aprovechamiento siempre nos han enseñado desde pequeñitos, desde que nos hemos dedicado al inicio del estudio del derecho, que el aprovechamiento es impune, es una manifestación de carácter criminológico. Y lo único a lo que puede dar lugar el aprovechamiento es a privarle de ese aprovechamiento al delincuente. Pero eso no pertenece al ámbito penal, eso pertenece al ámbito patrimonial, al ámbito civil. Lo que hay que hacer es restaurar la legalidad patrimonial, castigar por el delito, por la causa que dio lugar a ese enriquecimiento. No ese enriquecimiento en sí, sino la causa que dio lugar a ese delito. Y suprimirlo a través de la responsabilidad penal. Claro, aquí nos encontramos ya con el tercer vértice del triángulo. Y es que, claro, cuando nos encontramos frente a delitos de carácter individual, de bienes jurídicos individuales, cuando nos encontramos con un robo, con una estafa, una apropiación indebida, tenemos una víctima concreta con nombres y apellidos que se puede personar o no en el proceso penal, pero que puede obtener una justa indemnización, una restitución, una reparación, una indemnización, y que en la mayoría de los países viaja por el mismo cauce procesal o aprovechando el cauce procesal penal para no tener que duplicar el esfuerzo de la Administración de Justicia. Bueno, estupendo. Y eso ha existido siempre. Pero claro, vuelvo al principio. Cuando nos encontramos con una criminalidad organizada en la que no se identifica una víctima con nombres y apellidos, sino que además es una criminalidad organizada que de algún modo sirve una función social, porque aprovisiona a muchos ciudadanos de bienes y servicios que desean.
drogas, armas, prostitución, corrupción. Yo quiero comprar muchas veces esos servicios o esos bienes que el mercado legal no me ofrece. Y no me acerco como víctima, me acerco como cliente. Y el delito consiste en ofrecer ese servicio. Un servicio que tiene clientes y que es muy difícil identificar a víctimas concretas con nombres y apellidos. Hay una víctima social, sin duda ninguna, es la sociedad en su conjunto. Pero la sociedad no se puede personar sin más en un procedimiento penal para exigir una responsabilidad civil. ¿Quién pide la responsabilidad civil? O dicho en otros términos, más sencillos, más directos, ¿cómo podemos suprimir el enriquecimiento ilícito? Hablo en términos patrimoniales, no penales. ¿Cómo podemos suprimir ese enriquecimiento ilícito en el caso de delitos colectivos, contra bienes colectivos? ¿Cómo podemos suprimir el enriquecimiento ilícito en los casos de crimen organizado? Pues la respuesta ahora la tenemos relativamente sencilla, a través del decomiso de las ganancias. El decomiso es una institución muy antigua. Casi todos nuestros códigos se ha considerado una pena. Pero se pensaba en el decomiso de efectos y de instrumentos. Efectos, los objetos con los que han derivado directamente del delito, los instrumentos, los objetos con los que se ha cometido el delito. Bueno, se decomisan sin más. Incluso hay países que lo han considerado más que una pena, una medida de seguridad, porque deprime la peligrosidad mediante la supresión de esos objetos. Bien, vale, ese es el decomiso de toda la vida. Pero claro, desde los años 90 sobre todo, nos encontramos con una nueva necesaria forma de decomiso, que es el decomiso de las ganancias del delito. Pero un decomiso que no tiene una significación verdaderamente penal, no es una pena, no es un castigo, no es un ejercicio de ius puniendi, no es una represión, sino que es restaurar un orden patrimonial roto. Es decir, es quitarte lo que nunca debió ser tuyo. Una cárcel es un castigo, una multa es un castigo, una privación de derechos de otro tipo es un castigo. Pero el decomiso de ganancias no es un castigo, es privarte de lo que nunca debiste adquirir, de una adquisición nula de pleno derecho. El decomiso, por lo tanto, restaura la legalidad patrimonial y de algún modo cumple la misma función que cumple la responsabilidad social respecto de bienes jurídicos individuales, la que se puede desarrollar en un proceso por un robo o por una estafa, por ejemplo. Y claro, ahí lo que ocurre es que ¿quién lo pide? Bueno, pues si estamos hablando de bienes jurídicos colectivos, lo tendrá que hacer una entidad colectiva, una entidad social, una entidad conjunta. A lo mejor lo tiene que hacer el Estado. Porque claro, el Estado opera en beneficio, en nombre de toda esa colectividad. Y por eso es el Estado el acreedor de esos bienes que se le decomisan al delincuente, al narcotraficante, al traficante de armas, al corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que la iniciativa es diferente, pero la esencia no es sustancialmente distinta. Y eso tiene otra particularidad. Si llegamos a la conclusión de que, aunque sea en el marco de un procedimiento penal, pero es una pieza de carácter patrimonial, es una pieza de carácter civil, el régimen probatorio no tiene por qué ser el mismo. Porque la presunción de inocencia se predica respecto de la exigencia de responsabilidades penales, pero no de responsabilidades civiles. En el ámbito patrimonial, en el ámbito del derecho privado, hay una igualdad de armas. Y por lo tanto, el juez valorará lo que aporte cada una de las partes y finalmente llegará a una conclusión. Ahí sí que podemos hablar de una carga dinámica de la prueba. Ahí sí. Y por lo tanto, con ello querría, cuidado que hay muchos matices, no quiero hacer llegar a conclusiones precipitadas, pero ahí es donde precisamente se entronca toda la discusión respecto de si se rompe o no se rompe el principio de presunción de inocencia cuando se aplican ciertas formas de decomiso de las ganancias. Es que no podemos evaluarlo desde la misma perspectiva de la exigencia de las responsabilidades penales. Es que es distinto. Es que estamos hablando de responsabilidades similares a las civiles, patrimoniales, de supresión de un enriquecimiento ilícito, entendido en el sentido patrimonial del término. A partir de aquí nos surgen diferentes tipos de decomiso.
¿Cuáles son los que en derecho comparado podemos encontrar? Bueno, pues tenemos un decomiso directo, que es el que menos problemas nos da. Es decir, tenemos a una persona condenada penalmente por un delito del que han derivado unas ganancias y hemos podido aislar las ganancias derivadas de ese delito. Pues bien, se le decomisan esas ganancias por las cuales ha sido condenada esa persona y se acabó. Ahí no hay ningún problema. Hay una sentencia condenatoria, hay unas ganancias identificadas y se le quitan. Luego tenemos el decomiso ampliado. Vamos a ir añadiendo piezas conflictivas. El decomiso ampliado es un poquito diferente. En este caso, lo que nos encontramos es ante una condena penal. Tenemos una persona condenada por delitos de los que han derivado unas ganancias que han sido decomisadas de forma directa, la primera de las categorías, pero resulta que en el patrimonio de esa persona nos encontramos con bueno, pues unos rendimientos también desmesurados, desproporcionados respecto de la actividad legal de esa persona, si es que se le identifica o se le detecta alguna actividad legal. Lo que ocurre es que no hemos llegado a poder demostrar penalmente, cuidado con el juego de las palabras, penalmente otras responsabilidades penales añadidas. Por ejemplo, alguien a quien se le ha condenado por narcotráfico por 3 operaciones relacionadas con el narcotráfico, pero tenemos sospechas serias de que ha podido participar en otras muchas en los últimos 3 años. Pero no ha habido prueba suficiente, insisto, es la acusación quien tiene que aportar esas pruebas incriminatorias. No ha habido prueba suficiente para castigarle por otros hechos. No podemos aplicar una sanción penal por esos otros hechos. Pero eso sí, aquí tenemos unos rendimientos raros que no tienen justificación ninguna. Bueno, pues en función de cuáles sean las normas de ese país, el decomiso ampliado consiste en extender el decomiso de esos bienes a esos bienes de origen sospechoso, respecto de los cuales no hay una condena penal. Hay una condena penal por aquellos a los que se aplica el decomiso directo, pero hay más bienes de origen sospechoso. Y no se ha podido demostrar lo suficiente en el ámbito penal para condenar penalmente por otros hechos y respecto de los cuales aplicar más decomiso directo. Y entonces lo que se plantea es aplicar el decomiso ampliado. En ese momento, el juez podrá adoptar ese decomiso ampliado y, por supuesto, el titular de esos bienes tiene a su disposición la posibilidad de invocar todo aquello que esté en su beneficio. Quiero decir, puede decir que si lo ha heredado de su abuela o que si le ha tocado la lotería o la razón que sea. Y será el juez en el que, en el marco de una libre ponderación de la prueba, pues llega a una conclusión o llegue a otra. Pero insisto, el decomiso ampliado existe en nuestra normativa. Luego está el decomiso de bienes de terceros. He saltado el decomiso autónomo con intención. Está el decomiso de bienes de terceros. Bueno, esto es una necesidad. Es decir, lo habitual es que cuando alguien ve peligrar su patrimonio, traslade esos bienes a la titularidad de unas terceras personas. Eso que hemos llamado testaferros toda la vida. Es más, hay países en los que existe como figura específica el testaferrato, en el caso de Colombia, por ejemplo. Es imprescindible adoptar medidas de esa naturaleza, porque de lo que se trata en el fondo es de declarar nulas esas transferencias a terceras personas. Y por lo tanto que el simple hecho de transferir bienes a terceros no me sirva como excusa para librar esos bienes y poderlos disfrutar de forma indirecta. Entonces, esa es otra de las posibilidades que se nos ofrecen. En tanto, el tercero, bueno, pues existe una cierta, se quede demostrada una cierta conexión, lógicamente, entre ese tercero y la conducta de la persona condenada. Y luego, por último, existe ese decomiso autónomo, el que me he saltado, el tercero, la tercera línea. ¿Por qué lo digo en cuarto lugar? ¿Por qué me lo he saltado? Pues porque el decomiso autónomo tiene una diferencia respecto de los decomisos anteriores. Y es que aquí no hay condena penal. En los otros hay una condena penal y hay una extensión de carácter patrimonial. Pero en este caso el decomiso autónomo es autónomo, es un procedimiento distinto, es un procedimiento separado. Es lo que
en derecho comparado también llamamos extinción de dominio. Y aquí también nos encontramos ante una necesidad. Es decir, vamos a imaginar por un momento que tenemos a una persona acusada de narcotráfico. Tenemos pruebas sobradas para poderlo condenar, pero no se ha llegado a producir la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Pues porque ha muerto, por ejemplo, o lo han matado. Porque ha desaparecido y no se le puede juzgar. Porque, por el motivo que sea. Porque se ha demenciado. Cualquiera de esos motivos. Y resulta que tenemos un patrimonio. Vamos a suponer que ha muerto. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que pasen sus herederos y que ellos lo disfruten? Porque ya sabemos que la responsabilidad penal es personal y no podemos castigar penalmente a los herederos. Si consideramos el decomiso como una pena, no podremos practicar el decomiso sobre una herencia. Pero si lo valoramos desde la perspectiva patrimonial, claro que podemos. Y en ese caso no habrá una sentencia penal condenatoria. Pero incluso sin la sentencia penal condenatoria, el decomiso se puede extender a esos bienes. Si efectivamente tenemos pruebas suficientes que nos lleven a pensar que esos bienes derivaban de actividades criminales. Esto es comentarlo de una forma bastante apresurada, tal vez, por razones de tiempo, pero por lo menos sí tengo el planteamiento básico de esas formas de decomiso. Esos son los tres vértices de este triángulo. Frente al decomiso, ¿qué dificultades hay? Pues, por supuesto que este es un nuevo frente que se ha abierto en la cooperación jurídica internacional, además, que es la aplicación de medidas cautelares y la adopción de medidas cautelares en el marco internacional. También en el nacional, por supuesto. Poder incautar provisionalmente unos bienes, bienes que a lo mejor son perecederos, en los que el Estado se ve obligado a compartir titularidad con personas de buena fe. Bienes que, además, en nuestras recientes normativas permiten incluso enajenar, no habiendo una sentencia condenatoria, porque al fin y al cabo, no olvidemos, los temas patrimoniales siempre se pueden reparar. Algo que sea muy costoso para el Estado, se puede plantear la enajenación, y en el caso hipotético de que luego no proceda la aplicación del decomiso finalmente, una sentencia firme sobre esos bienes, siempre se puede indemnizar. Existe también el decomiso por valor equivalente, es decir, vamos a suponer que unos bienes raíces, son de imposible decomiso por parte del Estado por las razones que sean. Entonces a esa persona se le puede imponer la obligación de que pague un dinero equivalente a lo que valdría eso que no se puede decomisar. Operaría de algún modo como una multa, pero es distinto, porque una multa tiene un carácter sancionatorio, mientras que aquí, como ya decía antes, el decomiso no es sancionatorio, sino que tiene la finalidad de restaurar el orden patrimonial. Y a todo esto pues nos encontramos, igual que por ejemplo en el ámbito del blanqueo de capitales, se ha extendido en todo el mundo una red de unidades de inteligencia financiera encargadas de la investigación, de la recopilación, recepción de datos que parten de los sujetos obligados en cada país, las unidades de inteligencia financiera, también en el ámbito de la recuperación, de la gestión de activos. También todos nuestros países se han armado con oficinas de recuperación de activos, o RA, en España se llama ORGA, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que además no solo administran esos bienes, que a veces es una tarea muy complicada, sino que además permiten la cooperación entre diferentes oficinas de diferentes países. Todo en el marco de esa alineación internacional, ya le he citado antes, la Convención de Mérida contra la corrupción del año 2003, que nos da unas pautas muy importantes a la hora de aplicar estos criterios. Bien, pues en principio esta es mi intervención, no querría demorar más la intervención. Me están esperando en otro sitio para eso, pero encantado, por supuesto, no pretendo huir como un cobarde y me presto, por supuesto, a resolver las dudas que puedan surgir al término de mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, querido profesor. No sé si me puede dar el control, por favor, para hacer Muchas gracias. Eh, Querido profesor, yo quería justamente agradecer, ¿no?, su participación el día de hoy
No sé si existe, me permite un par de preguntas rápidamente, si existe alguna pregunta, por favor, me permite usted, por favor, alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo al profesor, por favor, puede levantar su manito con mucho gusto, por favor. ¿Sí? ¿Alguien quisiera hacer algún tipo de pregunta, por favor? ¿O todo claro con el tema de la exposición? Doctor, quería agradecerle nuevamente. Alguien me dijo alguna vez que cuando el maestro habla, todo es claro siempre, ¿no? Para nosotros es un honor. Hay una pregunta, no sé si me permite, por favor, de Dulce Luciano, por favor, para poder, Adelante. sí, señorita Dulce Luciano, muy buenas tardes. El profesor Fabián Caparrón le escucha, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, tiene usted la palabra, por favor, su micro puede apagarlo para que usted pueda preguntarle, por favor. Ok, ahí, ¿me escucha ahí? Sí, se le escucha muy bien. Ok, buenas tardes, felicitaciones, profesor, excelente la exposición que nos acaba de hacer. Gracias. Pero nosotros, yo soy fiscal aquí en la República Dominicana y el tema tal como usted lo ha planteado, es difícil la situación, pero frente a una corrupción eh, galopante donde, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo el ex procurador en prisión con unos casos por caso de corrupción y uno ver la situación de presentación de pruebas planteada así, parecería como que, bueno, como que ser rico es delito. No, no, no. Nosotros en la acusación presentamos una riqueza, una manera ilícita obtenida de esa riqueza. Por desgracia no tenemos la extinción de dominio, pero sí tenemos un decomiso penal. Y entonces, dentro de esa fase penal, podemos extinguir esos bienes, porque eh, que nosotros vemos que son bienes del Estado, que son personas que fueron puestas ahí y que nos dice el derecho antiguo, por decirlo de alguna manera, nos habla de que el decomiso va a ser tres veces la cantidad defalcada o esto. Pero ¿qué pasa en el tema del lavado de activos? Que ese dinero que en principio es ilícito, ellos lo convierten y ese dinero comienza a ser mucho más rentable incluso porque hay una competencia desleal. Entonces no podemos, o sea, lo que estaba yo mirando ahí, como usted lo planteaba y se ve real, así es real. Pero también entonces nos queda a nosotros la impotencia de cómo hacer ese decomiso penal y presentarlo y no verlo así como se ve ese enriquecimiento ilícito no, o no justificado como está en la legislación nuestra y quedarnos como si fuera con el fosforito en la mano. Bueno, mira, es que eso es inversión del fardo de la prueba. No, nosotros por lo menos lo planteamos en el siguiente ámbito. Hay solo dos maneras de hacerte rico, que es de manera lícita o ilícita. Y yo te pruebo que te hiciste de manera ilícita, incluso te identifico la fuente, de dónde te hiciste, porque lo único que tú has hecho en toda tu vida es ser fiscal. Y cómo es que tú tienes toda esta riqueza cuando tú llegaste no tenías nada. Pero aparte de eso, ese dinero ilícito lo pusiste en el mercado haciendo una competencia desleal y ganando intereses sobre ese capital que tú vas utilizando y drenando prácticamente las finanzas públicas. Entonces, es un tema que uno quisiera como fiscal nunca vulnerar esos derechos fundamentales, esos derechos constitucionales, pero al mismo tiempo, cuando tú te quedas sin poder quitarle esa fortuna a las personas que de manera ilícita lo obtienen también, es como impotencia, ¿da? Muchas gracias.
Lo entiendo perfectamente. Estaba apuntando 2 o 3 palabras. Muchas gracias por la pregunta. Es verdad, esta problemática desde la perspectiva de los operadores judiciales lo que genera es una enorme frustración. Pero no solo desde los operadores judiciales, sino desde la ciudadanía. Es decir, los ciudadanos, especialmente pensando en los corruptos, no los ciudadanos corruptos, sino pensando los ciudadanos en los corruptos, los ciudadanos no quieren condenas. Bueno, o no es su prioridad. Lo que quieren los ciudadanos es que devuelvan esa riqueza que se han quedado. Es evidente, porque además nos la han robado a todos, por decirlo de una forma sencilla. Por lo tanto, frustración es lo que genera. Pero claro, tenemos unas reglas que garantizan los derechos de todos, también de los delincuentes. Y cuando usted decía con meridiana realidad que procediendo, por ejemplo, de la corrupción, se obtienen unos bienes y esos bienes finalmente se invierten en no sé qué otro negocio en perjuicio de la competencia, en perjuicio del resto de competidores. Es un modelo perfecto de delincuencia, pero claro, ahí tenemos 2 problemas, que es el primero y el último. Y no debemos de quedarnos con el de en medio porque no es el de en medio el problema. Me explico. Primero tenemos un hecho de corrupción. Se llame como se llame. Y eso está previsto en el Código Penal. Lo que necesitamos es demostrar ese hecho de corrupción. Si no se demuestra ese hecho de corrupción, puede deberse a 2 cosas. Puede deberse o a la pereza en la investigación, y hay que darle a la Fiscalía, a la Policía, los medios, o a la incapacidad. Porque muchas veces los medios, la Policía, la Fiscalía, no cuentan con los medios necesarios para poder hacer una buena indagación. Y un buen control judicial, por supuesto, para el respeto a los derechos. Pero los derechos en este sentido son relativos y cuando hay que hacer una intervención telefónica, por ejemplo, o un registro domiciliario, para eso está el juez, para autorizarlo. Entonces, ya digo, o pereza o incapacidad. Hay que saber cuál es el problema. Porque de lo que se trata es de investigar el hecho previo, el primer capítulo. Y por eso hay que castigar, no por el enriquecimiento ilícito, sino, por ejemplo, por ese cohecho, por ese soborno, por esa malversación, por ese tráfico de influencias. Eso es lo que realmente es ilícito. Eso, y no otra cosa. Y luego tenemos, primer capítulo sería ese hecho previo, que es el que hay que castigar. El segundo capítulo es el enriquecimiento derivado presuntivamente de ese hecho, pero insisto, presuntivamente hasta que demostremos el origen de esos bienes. Y en derecho penal no podemos funcionar con presunciones. Tenemos que demostrar el previo. Lo que nos queda finalmente es el tercer capítulo, que el tercer capítulo, como muy bien decía usted, se refiere al blanqueo de capitales. Es decir, no, es que ahora tengo unos bienes que son muy sospechosos. Por favor, no olvidemos nunca que aunque yo soy extraordinariamente crítico con la figura del enriquecimiento ilícito, lo que no negaré nunca es que el hecho de que alguien tenga un patrimonio muy grande y que no se sepa de dónde procede es algo muy sospechoso. Pero una cuestión distinta es que por esos dos simples datos castiguemos, y otra cosa distinta es que a partir de esos 2 datos tenga elementos para seguir tirando del hilo y poder investigar. Esa es otra cuestión distinta. Entonces, nos queda la tercera pieza, que es el blanqueo. Y el blanqueo, ahí es cuando interviene ese daño a la economía. Y es cuando a partir de unos bienes que pueden tener un origen delictivo, castigamos de forma separada y autónoma. Con independencia, por ejemplo, si nos movemos en el ámbito de la corrupción, habrá un delito de corrupción tal vez y habrá después un delito de blanqueo. Pero sin miedo. Sin miedo se debe de castigar por las 2 conductas, porque son autónomas, porque causan daños separados y porque yo creo que en nuestras sociedades es muy importante que asumamos que más allá de la delincuencia tradicional, la delincuencia que verdaderamente hace daños sociales es esa delincuencia macro que mueve millones. No sé si con eso más o menos he resuelto la cuestión.
Sí, profesor, le quedo muy agradecido, de verdad, muy amable por atender la pregunta. No quería quitarle más tiempo, sé que usted ha hecho un esfuerzo bastante grande para salir de su sesión y tiene que regresar. Quería solamente yo agradecerle enormemente por su presencia el día de hoy, por acompañarnos. En unos meses vamos a inaugurar una plataforma anticorrupción que tiene, creo que es la más completa de América Latina, ojalá que nos pueda acompañar con su presencia. Y quería dar un pequeño presente virtual, profesor, que espero, ahora que viajo en junio a España, entregárselo personalmente, que hemos trabajado, sus amigos de Proyecto 024, ojalá le pueda gustar, por favor, humildemente, antes de la palabra final para que usted pueda cerrar la sesión. Muchísimas gracias. No sé si me oyen. Muchísimas gracias a todos y especialmente a ti, Luis Alejandro, por la acogida tan calurosa y a tantos y tantos participantes. Ha sido un auténtico honor y encantado de colaborar con vosotros. Muy Nos vemos en agradecido. otra ocasión. Muy agradecido con nosotros, le quitamos mucho su tiempo, sé que está ocupado. Mil gracias y nos vemos ojalá en la inauguración de la plataforma anticorrupción para América Latina. Permiso. Seguro Muchas que sí. gracias. Nos Buenas vemos. tardes. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Muy agradecido. Esperamos verlo en la 16ª conferencia magistral el 20 de mayo, que justamente aborda el tema sobre lavado de activos, que es un tema que el profesor ha destacado bastante. Está el doctor Raúl Pariona Arana, que es doctor por la Universidad de Múnich en Alemania, y tocará este importante tema, aspectos dogmáticos y políticos criminales. Hasta el día 20 de mayo, muchas gracias, y muchas gracias, querido profesor. Permiso con todos. Hasta luego. Gracias.